Y esta vez quisiera que podamos ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, por favor. Había un famoso violinista llamado Paganini en el siglo XIX, que era un músico extraordinario. Hacía con el violín lo que pocos han podido hacer, y en una oportunidad, en un concierto, estaba tocando cuando de pronto se le rompió una cuerda. Y bueno, siguió tocando con las 3 que le restaban. En eso se le fue una segunda cuerda. Siguió tocando con 2 y para colmo se le rompió una tercera y terminó la pieza tocando con una cuerda, tocando mejor de lo que harían muchos con 4, ¿verdad? Y terminó el concierto con el violín en alto diciendo Paganini y una sola cuerda. Bueno, cuando estamos en el servicio del Señor, ocupado tal vez en algún ministerio, en la congregación, puede ser con niños, con jóvenes, en alabanza, con el tema pastoral o hasta en la cocina, a veces se nos rompen cuerdas, ¿no? Y vienen dificultades y desafíos y hay críticas y a veces los resultados no son lo que uno desea, o tal vez hay dificultades en la casa, en el matrimonio, tal vez las finanzas no están bien, o hay problemas con los hijos y se nos van rompiendo cuerdas y a veces estamos pensando dejar el asunto, ya se nos puso difícil y a veces nos quiere llevar a arrastrar el desánimo. El enemigo tiene muchas herramientas en su caja de herramientas, pero una de las que mejor resultado le da es el desánimo. Y hay muchos que han salido de la batalla a consecuencia del desánimo. ¿Quién no se ha sentido tentado a darse por vencido, a colgar los guantes y abandonar el ministerio? Bueno, quiero animarles que no archiven su violín. Quiero animarles que perseveren en esa labor que el Señor les ha dado. La esposa del famoso o del conocido pastor rumano que estuvo 16 años en la cárcel, su esposa una vez dijo, es peligroso hacer la obra de Dios, es peligroso servir a Dios y es más peligroso no servir a Dios. Y evidentemente vienen riesgos, tentaciones, problemas en el servicio y el no servir a Dios trae otras cosas, ¿no? Pero quiero hablar de la tentación de sucumbir al desánimo. Y pues el apóstol Pablo sabía muy bien lo que fue esto. Se topó con circunstancias muy duras y muy difíciles. Y nos habla de eso en 2 Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios es la carta que más nos da un vistazo a la vida del apóstol Pablo. Este increíble siervo del Señor, este misionero que tal vez no ha habido otro como él. A veces miramos su trayectoria, su carrera, su ministerio tan fructífero, cómo Dios lo usó, pero aquí nos habla de las luchas, las pruebas, las dificultades y una y otra vez, sin duda, se sintió tentado a abandonar la carrera, pero quiero que observen una frase que aparece en esta carta, capítulo 4, verso 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Capítulo 5, el verso 6, así que vivimos confiados siempre. Verso 8, pero confiamos. Y Pablo está diciendo, hay problemas 1000, pero no nos desanimamos, no nos desalentamos, no nos damos por vencidos, tenemos siempre confianza.
Y ahora uno lee estos pasajes y pregunta, ¿cómo es que Pablo pudo perseverar pese a los problemas? ¿Acaso en su ministerio no había problemas graves? Había tremendos problemas. Los problemas que se le presentaron a Pablo serían capaces de rendirse a cualquiera. En ningún lugar tenemos descripciones tan detalladas de las luchas, las dificultades, y quiero que veamos un poquito las circunstancias con las que tenía que lidiar el apóstol Pablo. Capítulo 4, verso 8. Vean lo que dice aquí. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Qué situaciones tremendas por las que pasó el apóstol Pablo. Somos derribados, pero no destruidos. No es que Pablo nunca se encontró en el piso, es que no se quedó en el piso. Fue derribado una y otra vez, pero no se quedó ahí. Fue golpeado muchas veces, pero no se rindió. Capítulo 6, verso 4. Otra lista. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, como en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¡Wow! Parece que para Pablo servir al Señor no era ningún lecho de rosas, ¿verdad? Uno diría, bueno, yo pensaba que mis problemas eran grandes, pero no se comparan con los del apóstol Pablo. Pero si esta colección te impresiona, vayamos a otra lista, en el capítulo 11, y las listas de Pablo de sus luchas se hacen cada vez más tremendas. Observen lo que comenta en el capítulo 11, el verso 23. Segunda de Corintios 11, 23, son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, perdió la cuenta, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Qué les parece esta lista? 3 veces sufrió naufragio el apóstol Pablo y pasó un día y una noche en alta mar. Bueno, me puedo imaginar que después de todo esto, si Pablo decía a un colega, hermano, ¿por qué no me acompañas en un viaje misionero en barco a tal parte? Bueno, sabiendo la suerte que tenía Pablo con barcos, a lo mejor le decían, gracias Pablo, pero creo que no, mejor tú nomás anda en ese viaje. Cada vez que iba en barco parece que hubo un naufragio. Bueno, la lista de pruebas no termina. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién podría pasar por todo eso y permanecer de pie? Pablo pasaba por las de Caín y se le rompieron todas las cuerdas 100 veces aquí, ¿no? Qué tremendo lo que al apóstol Pablo le tocó sufrir. Algunos dirán, wow, yo pensaba tener problemas fuertes, pero quedan muy chiquitos al lado de los del apóstol Pablo. Pero en medio de todo eso, en medio de semejantes
pruebas, luchas, dificultades, Pablo dice, no nos desanimamos, vivimos siempre confiados. ¡Wow! ¿Cómo fue posible eso? Es que Pablo fue un súper cristiano, un apóstol de alto voltaje, un hombre súper dotado. No, no fue por esa razón. Claro, fue un hombre muy capaz, pero el secreto de su fortaleza es otro. Y en estos capítulos no solamente comparte las pruebas y las luchas, también comparte lo que le ayudó a permanecer y a servir sin desmayar. ¿Cómo es que Pablo pudo hacer eso? Veamos lo que él menciona, porque a lo mejor a nosotros nos puede servir también. Volvamos al capítulo 4, el verso 1, donde comenzamos, y leamos de nuevo este texto. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aquí está la primera verdad que encuentro. Dios, por su misericordia, nos ha dado este ministerio. Pablo dice, yo no merezco esto. Yo era perseguidor de la iglesia, yo andaba metiendo preso a los cristianos, pero he recibido misericordia y he recibido, para colmo, un llamado a servir al Señor. Dios fue muy misericordioso conmigo, dice, con darme el privilegio de servirle. Servir a Dios no es un deber, no es una obligación, es un privilegio, un honor que no merecemos. Y este privilegio, dice Pablo, lo hemos recibido de Dios. No fue el anciano de la iglesia, fue Dios quien nos llamó. Qué importante entender eso, ¿no? Qué importante entenderlo. El llamado que tenemos para servir viene del Señor, el Señor de la gloria, y por su misericordia nos dio ese privilegio. En 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12, observen lo que Pablo comenta al respecto. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Observen los dos verbos. El ponernos en el ministerio, el fortalecernos en el ministerio. El Dios que te pone en el ministerio es el Dios que te da las fuerzas para llevarlo a cabo. Pablo dice, fue Dios quien me llamó y es Dios quien me sostiene, ¿no? Él obra en nuestra vida, dice Pablo, no solamente para comenzar, sino para continuar. No solo estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo con el Señor. No es nuestro ministerio, por si acaso es obra de Dios y nos da un privilegio grande participar en él. Yo recuerdo que cuando era joven vine a Bolivia como misionero a mis 25 años. En esos primeros años me topé con circunstancias bien duras, bien difíciles. Y francamente me daba gana comprar un pasaje y regresar a mi país de origen. Y me puse a pensar en este asunto. ¿Fue Dios quien me trajo aquí? Sí. ¿Fue Dios quien me llamó? Sí. ¿Dios sabía que me iba a topar con situaciones tan duras como estas? Sí. ¿Dios me puede dar la gracia de perseverar en medio de esto? Sí. ¿Dios puede usar para mi bien esta prueba? Sí. Entonces me quedo. Y bueno, analizando todo lo que había sucedido, me di cuenta que yo no estaba aquí porque se me ocurrió, estaba aquí porque Dios me llamó y el que me llamó me va a fortalecer para poder hacer frente a las circunstancias que vienen. Esa verdad era algo que fortaleció al apóstol Pablo. En segundo lugar, Pablo dice, día a día, Dios
nos proporciona nuevas fuerzas. Capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo dice, aunque por fuera hay conflictos, hay problemas, hay dificultades, hay presiones, por dentro nos fortalecemos en el Señor. Sacamos nuevas fuerzas de nuestra comunión con Dios, de nuestra dependencia de Él, nos apoyamos en Él y nos fortalece en el hombre interior. Alguien dijo que la vida cristiana se vive desde dentro para afuera. No se trata meramente de cumplir con ciertas conductas o actividades. Esas actividades fluyen de una realidad interior, fluye de un caminar con Dios. El cristiano es como un árbol. El árbol está compuesto de dos partes. La parte que podemos ver, tronco, gajos, ramas, hojas, fruto, y la parte que no podemos ver está bajo tierra, las raíces que penetran profundamente al suelo y se extienden en cada dirección, ¿no? El secreto del árbol está bajo tierra, ¿no? Esa red de raíces son las que nutren al árbol, permite que sea verdoso y fructífero y permite que soporte los vientos y tempestades que vengan. El secreto está bajo tierra, ¿no? Y así también con el creyente. El secreto del creyente es su comunión con Dios. Esa comunión con Dios es el secreto de su fuerza, de su fortaleza, es donde sacamos fuerzas. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 18:1, Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad. La oración no es un lujo, es algo imprescindible para la vida del creyente. Orar y no desmayar, porque si dejamos de orar vamos a desmayar, ¿no? El desmayo viene como resultado porque el secreto de la fuerza del creyente viene de su conexión con Dios, en nuestra vida con Dios. El descargar nuestras luchas y dificultades y situaciones en Él y buscar en Él la fortaleza para continuar. Esos versos tan conocidos y tan bellos que tenemos en Isaías 40, ¿se acuerdan? 40, verso 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que Dios proporciona fuerzas a los grandes siervos, a los más ungidos, proporciona fuerzas a los que esperan en Él, los que se apoyan en Él, los que buscan a Él. Pablo dijo en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, si vamos a estar dando y dando y dando, ministrando, ayudando, sirviendo, amando, si vamos a estar dando, tenemos que estar recibiendo. De lo contrario, se nos acaban los recursos, ¿verdad? Tenemos que permanecer como ramas conectadas a la vid para que la savia de Dios fluya a nuestra vida. Como dijo Cristo, sin mí muy poquito podéis hacer. No dijo eso, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Totalmente dependemos del Señor, ¿no?
Una vez a tiempos antiguos, había un castillo que estuvo bajo ataque. Vino un ejército y se acampó ahí afuera. Los soldados rodearon el castillo y se sentaron con los brazos cruzados, esperando que se rindan o se les acabe la comida, uno de los dos. Claro, con el tiempo se les lleva a acabar la comida. Podían sacar truchas, pescados, estaban bien provistos de alimentos y, como decir, pueden estar el tiempo que quieran allá, aquí adentro estamos bien alimentados, ¿no? Bueno, el cristiano tiene algo similar, ¿no? Por fuera, situaciones difíciles, pero por dentro nadie nos puede separar del amor de Cristo. Claro, Pablo habla de ese tema, ¿no? De acaso la tribulación, la desnudez, el hambre, ¿puede suceder? Sí, puede suceder. Lo que no puede hacer, así que el cristiano permanece en la lucha, no porque es muy fuerte, sino porque tiene un Dios muy grande. Y su amor nunca termina, su misericordia alcanza hasta los cielos y nos apoyamos en él. En estos capítulos, Dios nos promete recompensas eternas. Capítulo 4, 2 Corintios 4, 17. Una belleza de versículo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros y eterno peso de gloria. Qué interesante versículo. Lo arma entre las tribulaciones y la gloria venidera. Ahora, la tribulación, dice Pablo, es leve, es momentánea. Y decimos un ratito, Pablo, he leído tu carta y tus tribulaciones no tienen nada de leve. No, tus tribulaciones son grandes, son tremendas. ¿Cómo puedes decir tú que son leves? Bueno, las tribulaciones de Pablo son leves y son momentáneas porque él las está comparando con la gloria venidera. Él las compara con la gloria que viene más allá. Pone en un lado de la balanza las tribulaciones y pone en el otro la gloria venidera. Y cuando hace eso, las tribulaciones no pesaban nada en comparación de esa gloria que le esperaba. Ahora, me fascina cómo Pablo habla de esa gloria. Observen este versículo. No solo habla de gloria, habla de un peso de gloria. Y no solo habla de un peso de gloria, habla de un eterno peso de gloria. Y no solo habla de un eterno peso de gloria, habla de un más excelente y eterno peso de gloria. Y no solo habla de un más excelente y eterno peso de gloria, habla de un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero es que está saqueando el diccionario para tratar de expresar esto. Es eso tan grande, tan increíble, de una magnitud que no podemos comprender que estas tribulaciones quedan en cero en comparación con esto, ¿no? Es decir, tenía una visión de lo que venía más allá y esa gloria era tan fantástica, tan abrumadora, de tal magnitud que las tremendas tribulaciones no se comparan para nada. Son leves, son pasajeras, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven, estas tribulaciones, sino lo que aún no podemos ver, pero sí un día lo vamos a ver. Pablo dijo en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Somos llamados a heredar la gloria de Cristo. Y yo no entiendo lo que es eso. Si lo entenderíamos, probablemente se nos quemaría todos los circuitos. Es demasiado grande. Pablo tuvo algún concepto del asunto y cuando se puso a pensar en lo que estaba sufriendo, resultó muy chiquitito, muy juicito en comparación con esta gloria que venía, ¿no? Hermanos, un día nos va a tocar estar con el Señor. Y habrá recompensas, habrá gloria, habrá cosas fantásticas. Pero creo que tal vez el mayor privilegio que una persona podría tener en ese día sería escuchar de labios del Señor: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, escuchar eso no se compara con calles de oro, con puertas de cristal, con lo que quieran. ¿Qué podría comparar con escuchar eso del Señor Jesús? Bien hecho, buen siervo y fiel. Ay, hermanos, vale la pena correr la carrera con los ojos puestos en Cristo para alcanzar ese tipo de galardón. En último lugar, ¿qué es lo que a Pablo le ayudaba a no desmayar? Una cuarta verdad: Dios nos promete una cosecha. Ahora aquí quiero pasar a Gálatas capítulo 6, el siguiente libro, el verso 9, Gálatas 6, 9, donde el apóstol Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Claro, cuando uno es agricultor y siembra, no en ese momento brota una planta y produce una cosecha. No, la semilla desapareció. Ya no se ve y parece que ya está perdida. Pero esperen un poquito, ¿no? Y comienza a germinar, comienza a salir un brote y tarda un tiempo, pero finalmente viene la cosecha. No es inmediata y a veces ni siquiera estamos presentes para ver el resultado. Hay un lapso entre siembra y cosecha y Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En mis primeros años en Bolivia, a veces me invitaban a un colegio cristiano en Santa Cruz para ir a compartir un mensaje con los estudiantes del colegio. Bueno, en un colegio cristiano escuchan mensajes, escuchan Biblia todo el tiempo, muchos están hasta aquí con la Biblia y otro predicador más, ni modo, hay que asistir a la capilla a escucharle, ¿no? Y bueno, me tocaba a veces compartir con ese grupo, no tan fácil, ¿verdad?, de comunicar un mensaje de Cristo, del Evangelio. Y bueno, nunca yo vi algo de fruto, pero años después, hablando con un hermano, me dijo: hermano Jorge, un día me topé con un compañero de curso, nos salimos del colegio años atrás y me volví a topar con él y era hermano, creyente. Oye, che, pero vos cuando te convertiste, bueno, había ese flaco canadiense que iba al colegio, en una de esas prédicas yo recibí a Cristo. Bueno, yo nunca me había enterado del asunto y muchas veces no nos enteramos de cómo Dios usó ese testimonio, ese folleto, esa buena obra, esa muestra de amor al vecino, en fin, ese grupo de niños con que uno trabaja. A veces no vemos siempre los resultados. Y hoy día estábamos comentando con Fernando una historia que me conmueve, francamente, lo que pasó. En este caso de dos misioneros, una pareja de suecos que fueron al África al inicio del siglo pasado y fueron al interior para llevar el evangelio donde había una tribu. Resulta que la tribu no tenía deseo de recibir a misioneros y tuvieron que vivir en una colina cercana
y casi no tuvieron mucho contacto con la gente, pero había un muchachito que venía a vender verduras y la hermana comenzó a hablar con el muchacho de Cristo y se convirtió al Señor. El único convertido. Ella estaba esperando familia, dio a luz a una hija y falleció. Y eso fue la gota que hizo rebalsar la medida y quebrantó al hombre, enterró a su esposa, tomó la bebita, fue a la costa, a sus colegas americanos, dijo, les entrego mi hija, no la voy a poder cuidar yo, y se fue de retorno a su país, a Suecia, y dio las espaldas a Dios. La niña terminó en los Estados Unidos, creció, se casó, estaba sirviendo al Señor y en un momento llegó a sus manos un artículo que contaba de la obra misionera que se había llevado a cabo en el África y habló de una pareja de suecos que habían evangelizado a un niño y ese niño creció, llegó a ser profesor y puso una escuela y había muchos cristianos en esa comunidad y se dio cuenta que era la historia de sus padres. Quedó muy impresionada. Incluso pudo visitar al África y conocer el lugar donde la tumba de su madre se volvió famosa porque ella fue la que sembró la semilla. Ella asistió a un congreso misionero en Londres, donde había gente de todo el mundo dando informes de la obra misionera en sus respectivos países. Había un negrito del África que contó de la obra del Señor en su nación, que había como 100,000 cristianos en esa región, era un líder en ese lugar, y luego de su presentación, ella se acercó y descubrió que era el mismo profesor que su madre había conducido a Cristo y ahora eran más de 100,000 cristianos en ese lugar. Incluso pudo visitar a su padre en Suecia. Se había dedicado a beber, no quería saber de Dios y le dijo, papá, lo que tú hiciste en África no fue en vano. Ahora hay más de 100,000 cristianos porque ustedes llevaron la palabra de Dios ahí. Y el hombre, antes que terminara el día, se volvió a reconciliar con el Señor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En los Salmos, Salmo 126, verso 5, dice así, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Sembrar con lágrimas. No sé por qué sembraron con lágrimas. ¿Será que ese grano era lo último que tenían? ¿Era comer y luego morir de hambre o sembrar y tal vez tener luego una cosecha? Sembraron con lágrimas y volvieron con regocijo. Había una escritora de himnos, una mujer que escribió preciosos, bellos himnos, pero ella era ciega, no tenía ojos para ver. Y un día un hermano hablando con ella le dijo, hermana, ¿a usted le molesta ser ciega? Y ella tuvo una respuesta bien interesante. No me molesta ser ciega, porque yo sé que lo primero que yo voy a ver es el rostro del Señor Jesús. Estaba dispuesta a cerrar sus ojos a lo que se puede ver en este mundo, porque sabía que un día iba a poder ver. Y lo primero iba a ser el Señor. Qué interesante la esperanza de la hermana. Había un misionero que había dedicado muchos años sirviendo a Dios en un país extranjero y luego de esos muchos años de servicio estaba regresando a su país en un barco. Había muchos otros pasajeros, muchos militares regresando también del extranjero. El barco llegó al puerto, había mucha gente esperando para recibir a sus seres queridos y darles una bienvenida y se bajaban del barco, había abrazos, había
lágrimas y había gozo al volver a encontrarse después de una separación larga. El hermano, el misionero, bajó del barco, miró, no había ningún hermano, no había ningún pariente, no había nadie que había venido para decirle, bienvenido hermano, bienvenido a casa. Se sintió tan olvidado y tan solo y bajó las maletas al piso, dijo, Dios, ¿te has olvidado de mí? Y Dios dijo, no, es que tú no estás en casa todavía. Hermano, cuando lleguemos a casa va a haber una bienvenida, va a haber una celebración a todo dar, ¿no? Va a haber algo demasiado glorioso. Dmitri era un cristiano que vivió en Rusia en el tiempo de la Unión Soviética, cuando había mucha persecución de cristianos. Él quería que sus hijos aprendieran de la Biblia y comenzó a tener reuniones en su casa. De pronto algunos vecinos comenzaron a asistir y ya llegó a ser un grupo de 25 y luego de 50 y finalmente de 75. Las autoridades le prohibieron, pero él siguió. Como resultado, él y su esposa fueron despedidos de su trabajo y aún así no paró. Así que finalmente la agarraron y la mandaron a una cárcel lejos donde había 1,500 criminales. Y este hermano cayó a ese lugar. ¿Cómo mantener su fe en un ambiente así? Él decidió hacer dos cosas. Decidió cada mañana levantarse, pararse al lado de su cama e entonar un himno de alabanza a Dios. La segunda cosa, cada vez que encontraba un papelito, anotaba los versículos bíblicos de memoria que podía recordarse, los anotaba y los pegaba en la pared de su celda. Y cuando los guardas veían los papelitos, le daban una paliza al hombre y le amenazaban de no hacerlo. Pero cada mañana se levantaba para cantar un himno en voz alta, aunque los demás prisioneros le gritaban, le insultaban, le tiraban cosas, pero cada mañana se escuchaba un himno. Y cuando podía, anotaba versículos y los ponía en la pared. Trataban de quebrantar la fe de este hombre. Y le mintieron diciendo que su esposa estaba muerta. Había muerto y sus hijos estaban en poder del Estado. Eso le quebrantó al pobre. Y ellos dijeron, mira, si tú firmas un documento diciendo que tú eres un espía y no eres cristiano, te vamos a dejar salir. Ya, lo que quieran voy a firmar con tal que me dejen salir. Esa noche se sentó en su cama. Su esposa en la casa con los niños estaban de rodillas orando por él y el Espíritu Santo milagrosamente permitió que él escuchara sus voces, sus oraciones y se dio cuenta que le habían mentido y su esposa estaba con vida todavía. Cuando regresaron el día siguiente con el documento, dijo, yo no voy a firmar nada. Ya no sabían qué hacer con este hombre y finalmente decidieron ejecutar a Dmitri. Lo arrastraron por el corredor principal de la prisión y en ese momento sucedió algo extraordinario. 1,500 criminales se pusieron de pie, levantaron los brazos y entonaron el himno que habían escuchado cada mañana durante años. Y para Dmitri era el coro más bello que jamás había escuchado. Sus captores quedaron atónitos. No podían entender eso y desistieron en poner fin a su vida. La vida de este cristiano extraordinario y no pudiendo quebrantar la fe de este hombre después de 17 años, Dmitri fue liberado de la prisión y se reunió con su familia. La historia
de Dimitri es alguien que siguió sirviendo sin desmayar. Un ejemplo notable de una fe inquebrantable. La historia de un hombre que no dejó de perseverar en el camino de Cristo. ¿Por qué no desmayamos? No desmayamos, dice Pablo, porque Dios por su misericordia nos dio este ministerio. 2, día a día Dios nos proporciona nuevas fuerzas. 3, nos prometió recompensas eternas. Y 4, nos promete una cosecha. Alguien dijo, tendremos toda la eternidad para celebrar los triunfos, pero unos pocos años para ganarlos. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo algo. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que nuestra obra en el Señor no es en vano. Termino con las palabras de un escritor cristiano del siglo XVII que dijo, tu vida es corta, tus deberes muchos, tu ayudador es grande, tu galardón es seguro, por lo tanto, no desmayes. Sé firme y constante en el camino del bien y el cielo te recompensará todo. Bendito Padre, gracias por el ejemplo del apóstol Pablo y gracias por sus palabras. Gracias por la sabiduría que tú le diste, Señor, y los consejos que nos alientan y nos fortalecen y nos sirven para que sigamos corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, apoyados en ti, Señor, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén.